harán lo que se les pega la gana. En esta ocasión solamente les depositaron 1,000 pesos y les han pagado la quincena completa. ¿Esto por qué? Porque la empresa no ha cumplido al 100%. En fin. Bueno, pues hay información importante. Gracias por estar en esta jornada. Saludo con mucho gusto al doctor César Augusto Córdoba. Él es cirujano, oncólogo, en la Clínica Córdoba en Allende. Ignacio Zaragoza, la ubicación de la clínica. ¿Dónde más? En la Clínica Córdoba, Ignacio Zaragoza, 377, en la Colonia Centro. Precisamente hay un tema muy importante para comentar y compartir información sobre el cáncer de testículo. Es el cáncer, de acuerdo a la información, más común entre los 15 y los 35 años. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. Gracias por esta visita. Pues bueno, es información que debe estar accesible a la población y es adicionalmente en etapas tempranas, bueno, pues el pediatra de etapas iniciales de la vida hace una revisión, hay que estar haciendo una revisión periódica a los niños y los niños, pero ya en la etapa de la adolescencia de repente ahí se puede empezar a generar pues ese distanciamiento con las visitas al doctor y puede derivar en enfermedades como el cáncer de testículo, ¿no? Sí, como bien lo dices, el cáncer de testículo es el tumor sólido más común para los hombres en edades entre 15 a 35 años. No es exclusivo de esa edad, hay tumores o hay cáncer testicular hasta en 40, 50 años, pero para los hombres es un cáncer que es común en esta vida, aunque de toda la población no representa un cáncer común en el resto de la economía de los cánceres, ¿no? Entonces, como bien lo dices, generalmente, bueno, no hay un examen que, como el Papa Nicolau, como la mastografía, claro. Se aconseja normalmente hacer una revisión, una autoexploración en el paciente, estarse revisando y ante cualquier dolor, sobre todo la principal manifestación es un bulto, acudir para poder revisar y poder empezar a hacer exámenes de imagen. Generalmente el ultrasonido es el primer estudio con el que se inicia y una vez que detectas alguna normalidad, entonces ya empiezas con exámenes sanguíneos para buscar unas sustancias que se llaman marcadores tumorales o bien ya empiezas a hacer tomografías, resonancias, dependiendo de las manifestaciones que tenga el paciente. Es entonces lo que vas a ir buscando. Normalmente es un tumor que empieza primero en el testículo, del testículo se pasa a los ganglios de las ingles, luego se pasa a los ganglios que están por atrás en el abdomen y le gusta irse o caminar hacia el pulmón, hacia el tórax, ¿no? Generalmente es un cáncer con buenos pronósticos. Se dice que tiene tasas de curaciones de cerca del 95, 98%. Inclusive si está metastásico, por ahí hay clasificaciones donde algunos no le dan ni siquiera, aunque tengas una metástasis al pulmón, no le dan un estadio 4 como en la gran mayoría de las veces. ¿Y qué es tratable? ¿Es eso? Es tratable, generalmente son combinaciones entre cirugía, quimioterapia, radioterapia, dependerá dónde esté localizado, qué tipo, porque se dividen en dos grandes tipos. Generalmente a los hombres entre los 15 y los 35 les da un tipo que se llama no seminomatoso y normalmente a los 40, 45, 50 años te da otro tipo que es el seminomatoso. Entonces de eso depende mucho. Normalmente, como es en pacientes jóvenes, la repercusión que generalmente se tiene o lo que se cuida mucho es la fertilidad en el hombre, sí, porque se dice que, bueno, aunque no es bilateral, aunque es unilateral en la gran mayoría de los pacientes, sí puede disminuir la carga espermática entre el tratamiento con cirugía y entre la quimioterapia que le vas a dar. Entonces sí, por ahí se toca mucho el tema también de guardar esperma, todo ese tipo de situaciones para un futuro. Gracias. Ahora, doctor, entonces no es normal que el testículo duela. No es normal que un testículo tenga un bultito, uno más grande que el otro. Y realmente son casi del mismo tamaño. Sí, se supone que no somos una imagen a espejo, ¿no? Se supone que puede haber una variante tolerada o vista normal como 1 centímetro. Digo, dependerá, por ejemplo, 1 centímetro para una extremidad, ese tipo de situaciones, ¿no?
Normalmente son pacientes o un factor de riesgo es que durante la vida de niño haya tenido un testículo no descendido. Generalmente en la etapa embrionaria los testículos No vienen del baja la abdomen bolsa. y Sí. bajan hacia la bolsa escrotal exactamente Ujú. y ya quedan en el camino. Entonces ese testículo es un factor de riesgo para que en algún punto pueda desarrollar cáncer de testículo. Y sí, normalmente es o un bulto o dolor. La gente tiene mucho la creencia de que se pegó, andaba jugando fútbol, se cayó en la bicicleta, pero realmente ningún estudio marca una Y relación como directa consecuencia entre de un golpe, golpe. ok. Mucha Ah, gente mira qué dice que, interesante. me pegué, me caí de la bicicleta, me dieron un balonazo, trabajando, algún tipo de actividad y a raíz de ahí se me desarrolló este tumor. Y no es así, ya hay estudios sólidos que dicen que no. No, y es más Normalmente, bueno, celular, ¿no? Sí. es porque obviamente tienes un golpe, una molestia, te revisas y te detectas algo que ya venías y no habías detectado, ¿no? Entonces sí, no es normal, generalmente es dolor, aumento de volumen, bien sea que el escroto crezca Mm. o que un testículo esté mucho más grande que otro. Puede haber dolor en las ingles, que se te hinchen o se te inflamen, perdón, las piernas, dolor en la espalda y los pacientes ya más avanzados, pues tos con sangre, dificultad para respirar, Que ya son que estadios ya más son estadios avanzados. más avanzados, ¿sí? Ujú. Generalmente está localizado en el testículo, limitado a la ingle o ya se salió de hacia la espalda y Eh, hacia el a abdomen. ver, doctor, en el caso de cuando no desciende y que después, hasta después se detecta el tema de que no ascendió el testículo, hacen la intervención y todo eso, ¿esa persona debe tener una observación posterior o invariablemente ya no pasa nada? No, sí, se supone que hay como cierto tiempo para que tú digas, bueno, vamos a descenderlo y no hay ningún problema. Ujú. Cuando ya es un paciente mayor que dices, bueno, sabes que nadie se dio cuenta que Siempre no le fue había así. descendido, el testículo, Ujú. hay pacientes que sí se prefiere hacer la orquiectomía, pero una vez que tú tienes un testículo no descendido y tardaste tiempo en En descenderlo. Ujú. diagnosticarlo, generalmente son pacientes que requieren que el pediatra los esté Monitoreando. vigilando de forma más constante, ¿no? Con mayor Esta, precaución. la Y el palabra, paciente. ajá, la intervención que dijiste, ¿cómo se llama? ¿Por qué? La orquiectomía es, perdóname, Orquiectomía. quitar el testículo. Orquidopexia es el término médico para bajar y fijar Se desciende. el testículo, para Ujú. descenderlo. Hay que Ahora, fijarlo. es importante también que, entonces dices tú, el 95% de los casos de cáncer de testículo tienen una buena evolución, dependiendo del manejo, incluso con la metástasis, ¿verdad? Que eso también es importante. Pero es importante, mientras más rápido atenderse, mejor, ¿no? Bueno, sí, obviamente en estadios tempranos, pues ahí no hay pacientes que Riesgo. inclusive pueden curarse sin quimioterapia. Hay pacientes que pueden no recibir la quimioterapia, el esquema de quimioterapia completo. Generalmente hay estadios donde lo dejas en observación y si tú ves que el paciente empieza a tener sobre todo datos de elevación de marcadores tumorales, que son sustancias que les pedimos, Que se se miden en la monitoren. ¿Cada sangre. cuándo se sacan esos? Dependiendo, normalmente no es una norma, Ok, sino ok. son guías. Generalmente cada 4 meses. Y si tú empiezas a ver que alguno de ellos se eleva, hay pacientes que el esquema clásico de quimioterapia es como de tres medicamentos. Si tú tienes un paciente que está en esa línea de lo localizado y lo dejas a observación, si eleva marcadores le puedes dar un ciclo, 2 ciclos con un solo medicamento. Hay pacientes que con un solo ciclo inclusive les dan. O sea, generalmente Se en la continúa. fase inicial de repente es de no, pues déjalo en observación. Y si si eleva, ya le damos. De que es muy noble, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Noble, entre comillas, pues tiene Sí, buenas claro. respuestas, Sí, más sí, bien sí, sería sí, la sí, palabra tiene buena respuesta adecuada en a los desarrollo. tratamientos. Sí, entonces es importante ante un diagnóstico, el primer contacto, digamos, a lo mejor nos está escuchando alguna persona que tiene su hijo de 14, 15 años, hay que preguntar, hay que decir, ¿cómo es la autoexploración? Mira, generalmente se aconseja que sea igual como las mujeres cuando se exploran la mama, ¿no? Que sea cuando te estás bañando, que sea para que ese líquido te ayude a que sea más fácil de De revisar. revisarlo. Normalmente debe de ser con las dos manos, debe de revisar
los testículos por separado, intentar abarcar todo. Generalmente el epidídimo, que es la parte que se une, donde se une el testículo hacia sus conductos. Incluso tocarlos para ver si no duele. Sí, Muy ligeramente. muy Pues. ligero. Sí, Sí, obviamente sí. son zonas muy, de repente muy sensibles. Pero sí, tocarlos para ver que no haya dolor, que no haya, sobre todo la primera manifestación es bultos, ¿no? Bultos. Sí. Acuérdate que puedes tener una infección, una epididimitis, una orquiepididimitis que te debe dolor y no haber un bultito. Sí, y la estructura es lisa, o sea, en cuanto los tocas, es lisa. Entonces, la cuestión es que no tiene que tener ningún tipo de bulto uno de otro. No debe de haber zonas sólidas, no debe de haber protuberancias. Se dice que cuando tú revisas Un el bultito. testículo, se parece más o menos a la punta de tu nariz o a la parte de tu mano por debajo del pulgar. Es más o menos la consistencia, por así decirlo, que va a tener. Lisa, no dolorosa. No debe de haber también, por ejemplo, aumentos en el cambio de temperatura. Normalmente se recurre mucho a ponerles una lámpara, una luz para ver si esa luz atraviesa o no atraviesa. Eso te va a decir, es pura agua. Si la luz traspasa el escroto, es Se pura llama agua. ¿cómo se dice? ¿Hidroceles? Ajá. Así, O si la luz no pasa el testículo, entonces generalmente estamos hablando de consistencias sólidas y por eso bloquea el paso de la luz. Claro. Son como exámenes que uno se puede hacer y ya de ahí empezar a lo que es el ultrasonido. En el testículo las biopsias generalmente no se maneja una biopsia por el testículo guarda una función diferente donde si tú biopsias un testículo, generalmente el paciente tiene el riesgo de que el cuerpo va a atacar al otro testículo que vas a dejar. Normalmente para los cánceres de testículo, cuando se sospecha de cáncer de testículo, no se saca por vía escrotal, como si se pueden hacer en enfermedades benignas, porque puedes dejar implantes en el escroto y entonces un paciente va a ir avanzando. Aparte que así no puedes hacer se llama orquiectomía radical, que es quitar el testículo, pero lo tienes que ligar lo más arriba que tú puedas localizar. ¿Y sale por arriba? Sale por la ingle como una cirugía de hernia inguinal abierta. Órale, qué interesante. Pero es importantísimo esa parte, y debe formar parte ya de nuestra condición cotidiana de autoexploración, por la salud de los varones, que es importante entre los 15 y los 35 años. 15 y 35 años es cuando es la primera. En otras etapas es otro tipo de cáncer, pero también se puede presentar cáncer. Sí, al final de cuentas, ya en pacientes de mayor edad cambia el tipo que se presenta generalmente, pero sí se puede llegar a presentar, ¿no? Sí puede haber señores ya de mayor edad que puedan presentar un cáncer. Y otro tema también que después quizá vamos a conversar, que es muy importante, es el manejo del cáncer de próstata, que también hay que dar una revisión, una vueltecita, una atención ahí que pues es importante el manejo, ¿no? De todo el tema. Pues al final de cuentas el cáncer de próstata es el cáncer más común, sería el equivalente al cáncer de mama en la mujer. Es un cáncer que también igual normalmente guarda buenos pronósticos. Normalmente el tratamiento, al igual que en cáncer de mama, son tratamientos que están cambiando, cirugía, radioterapia, quimioterapia, bloqueo hormonal, terapia blanco. O sea, hay una gama de situaciones que se puede tratar y que está variando constantemente, ¿no? Sí, ojalá después platicar de este tema muy importante. Creo que el cáncer de próstata, el Día Mundial de Combate del Cáncer de Próstata, es el 11 de junio, es a nivel mundial. Y en México es en noviembre. Es el que sales de mama en octubre y te pasas a noviembre cáncer de próstata. Bueno, luego vamos a pronunciar. Va a ser interesantísimo el tema del manejo. Muchísimas gracias, doctor. Qué gusto. Gracias. Siempre es un placer recibirte por aquí. Que tengas buenas noticias. 312-14 847-58 312-31-406-61 y 312-31-274-65, Clínica Córdoba, donde más están las y los especialistas de primer nivel. Por supuesto, en la calle Zaragoza 377, en la colonia central en Colima. Recuerde que el doctor
y los doctores ahí todos certificados precisamente. Muchísimas gracias, vamos a una pausa y regresamos.